Seguimos en Pasos Perdidos, un tema que exprofeso dejamos afuera de los títulos en medio de la maraña de problemas que enfrenta el gobierno nacional. Tiene que ver con el rubro económico. Dejamos afuera todo lo que tenía que ver con la economía, precisamente para poderlo charlar con nuestro entrevistado, pero para empezar, digamos que una de las cosas que pasó este fin de semana es que salieron sendos artículos en Financial Times y en el Wall Street Journal diciendo, sobre todo el Financial Times, que es la crisis más grande desde que asumió Javier Milei, la crisis económica que estamos atravesando. Para hablar de estas cosas, estamos en comunicación con Sergio Chousa, él es economista y director de la consultora Sarandí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. Hola, buenos días para vos y todo tu equipo. ¿Qué haces? Bueno, ¿coincides un poco con que es el peor momento económico del gobierno de Milei? Sí, fíjate que ese artículo se refería tanto a lo económico como a lo político, ¿no? Sí. Una crisis general. Y, a ver, en materia económica, esa falta de sostenibilidad del esquema macroeconómico que diseñó Milei junto con Caputo, ahora se empieza a expresar, ¿no? Hace algunos meses era una advertencia de los economistas, cada vez más difundida, incluso también entre economistas más ortodoxos, Sí. pero ahora ya lo empezamos a ver en los hechos, en señales macroeconómicas como la evolución del riesgo país, Sí. el precio de los Debo bonos. decir en tu favor que sos un tuitero consuetudinario y que tenés mucho enfrentamiento con un montón de economistas, que ahora la ven todos, ¿viste? Hace una semana no la veía nadie, ahora la ven todas, que es un desastre el gobierno de Milei. Sí, Vos ya la bienvenido venías sea. anunciando de antes y te discutían, te decían, no, porque va a pasar tal cosa, va a pasar... Ahora la ven todos. Bienvenido sea, y lo que pasa es que pasan por alto nuevamente un nuevo episodio de la economía argentina donde no tienen consideración de la importancia de los equilibrios externos, ¿no? Siempre son muy cuidadosos de, bueno, preservar el equilibrio fiscal, tener una política monetaria y fiscal ordenada como centro de la sanidad de la macroeconomía, pero descuidan también tener un balance externo equilibrado con la cuenta de dólares de la economía. Y además, Milei cayó en la tentación, que es muy fácil entrar, pero difícil salir, de generar un esquema de ancla cambiaria, de dólar barato, artificial, porque no fue producto de justamente Claro. un excedente comercial significativo, sino fue producto de cubrir el desbalance con financiamiento externo, con deuda principalmente, y antes con un blanqueo. Sí. Y bueno, esa tentación del dólar barato es como que incluye el germen de la propia destrucción del esquema, porque de nuevo, ¿no? Salir de los sistemas de dólar barato después implica consecuencias muy negativas para la macro, y siempre está la tentación de postergar esa salida. Entonces hoy el gobierno está en una encerrona. ¿Existen las bandas no existen más, porque con la intervención que está habiendo, el dólar está al borde del techo de la banda? ¿Cómo ves esa situación del dólar a futuro? Bueno, es evidente que en algunos días se va a testear ese techo, no sé si hoy mismo, pero antes de las elecciones hay un exceso de demanda por dolarización que es flagrante, y esa banda se va a testear, donde, bueno, el gobierno va a tener que salir a vender reservas que son alquiladas del Fondo Monetario. Y uno dice, bueno, la verdad que los países del mundo no tienen estos esquemas de bandas, porque justamente son muy difíciles a la hora de coordinar expectativas y te generan incentivos perversos, ¿no? Casi no hay países en el mundo que tengan flotación entre bandas previsibles, porque de nuevo, ¿no? O sea, sobre todo con un diseño como este, donde incluso el techo de la banda estaba muy apreciado, era muy barato. Recordemos las bandas de Guido Salleris en 2018, Sí. el piso de la banda cambiaria hoy estaría a precio de 1.700 pesos, el piso, y nosotros tenemos Sí. hoy el techo en 1.472, o sea, es un esquema que fuerza de nuevo una apreciación, un atraso del dólar que es muy difícil de gestionar cuando no tenés reservas. Entonces, se vienen días complicados, cuando toque el techo de la banda, digamos, se va a profundizar la desconfianza en el esquema, y los precios de los bonos argentinos van a seguir bajando. Eso es problemático porque, bueno, Sí. uno dice, bueno, ¿quién tiene bonos? Los tenedores de bonos son muy pocos, pero
Atado a eso está el riesgo país, atado al riesgo país está la tasa de interés interna, atado a la tasa de interés interna está la producción y el financiamiento de las familias, entonces no es inocuo. Sí, y además, bueno, cuando llega el techo hay que usar la reserva del Banco Central. ¿Hay reservas en el Banco Central para usar? O sea, debe estar algo de lo que dio el fondo. Claro, tiene esa liquidez el otro día uno de los directores del Banco Central lo consignó en redes sociales, 22.000 millones de dólares. Sí. Lo que pasa es que ahí la duda que sobreviene es, bueno, toca el techo y empezás a vender 30 millones un día, 50 en otro. Al principio parece poquito, faltan 30 días hábiles hasta las elecciones. En algún punto eso se va a intensificar y la pregunta ahí es, ¿el fondo va a convalidar eso? Digo, más allá de que el esquema está refrendado y digamos, es el esquema al cual se comprometió. ¿Va a seguir aceptando que Argentina use los dólares de los plomeros estadounidenses para defender una paridad cambiaria insostenible en la cual nadie cree? Claro. Esa es una pregunta política que va a venir en las próximas semanas. Esta noche el presidente Javier Milei presenta el presupuesto nacional. ¿Qué expectativa hay? ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede pasar si otra vez no se aprueba el presupuesto? ¿Cómo lo ves? Bueno, la expectativa es que refuerce el ancla fiscal, la importancia de tener cuentas públicas equilibradas, con un superávit primario, se habla de alrededor de 2 puntos del PBI. Eso obviamente es importante, es preferible tener cuentas públicas equilibradas a no tenerlas, eso desde ya, es como en una familia, si te alcanzan los ingresos para pagar los gastos o no. Lo que pasa es que no es lo único, ¿no? Y Javier Milei descuidó mucho el resto de los aspectos de la macroeconomía, en un contexto en el cual nadie, absolutamente nadie, ni el Fondo Monetario le exigía que esa convergencia de equilibrio fiscal fuera tan acelerada, ¿no? El Fondo Monetario tranquilamente podía convalidar un sendero más suave, más sostenible justamente, y que de esa forma vos no termines atentando tanto contra los niveles de actividad y por ende de empleo. Entonces ahí hay, yo creo que un dogma, una cerrazón ideológica, donde se pone demasiado énfasis en ese aspecto, que está bien, que es sano, pero que no es el único, y pruebas al canto. Bueno, hay muchísimas economías en el mundo que conviven con situaciones de leves desequilibrios manejables del presupuesto público, pero que crecen, generan empleo, mejoran los niveles de desarrollo. Entonces, hay un montón de ejemplos donde se puede convivir con una situación de desequilibrio fiscal manejable y no dañar a tu macroeconomía. Ahora, ¿qué puede hacer la oposición? Porque insistía con esto, o sea, poner que la oposición se opone, no le vota el presupuesto, sería un tercer año sin presupuesto. Hablando de economía, ¿qué le pasa al país con 3 años sin presupuesto? No, obviamente es importante generar consensos, y esto el Fondo Monetario lo marcó incluso en la última revisión del acuerdo. Es uno de los criterios de evaluación cualitativos, el hecho de convalidar un presupuesto y que se termine con la discrecionalidad de la prórroga, que es absurda, ¿no? Porque además esa prórroga lo que hace es, tener partidas del año 2023, imagínate la diferencia de precios entre 2023 y 2026, con lo cual la validez de un presupuesto prorrogado en estos parámetros es nula. Y bueno, me parece que se va a empezar a jugar también el debate con los gobernadores en términos de inversión de capital, de obras de infraestructura, obra pública, donde ya no es aceptable la situación. Este último año la aplicación de partidas para gastos de capital en territorio fue de 0,1% del PBI. Estamos en parámetros mínimos históricos, pero por lejos. El piso de los últimos años había sido del 2% en los peores años de gasto de capital, de inversión pública en infraestructura, y ahora estamos prácticamente en cero. Y bueno, eso genera todos los problemas para la calidad de vida en los territorios que ya conocemos, ¿no? Desde rutas dañadas, obras que no se terminan, bueno, y eso no es un Estado, ¿no? Sergio Damián Verduga, ¿cómo te va? Bueno, gusto. Te quería consultar lo siguiente. Cuando uno mira algunas proyecciones de crecimiento económico, aparentemente este año va a cerrar con algún nivel de crecimiento significativo. Algunos decían 5, después 4. ¿Cómo
se explica que esté este número y al mismo tiempo cuando todos andamos por la calle tenemos la percepción de una recesión brutal? Bueno, lo que ocurrió este año en términos de variación del PBI, ¿no?, que es la métrica que solemos tomar a la hora de evaluar el crecimiento de una nación, es que tuvimos dos años, 2025 muy diferenciados. En el primero, en la primera mitad, tuviste por un lado un arrastre estadístico que te dejó 2024, porque la etapa final de 2024 ya había empezado a evidenciar un rebote, y además tuviste un muy buen desempeño de el agro, de la minería, del sector de hidrocarburos y algunos sectores industriales de consumo durable que mostraban también buenos números, por ejemplo, venta de vehículos, venta de motos, a expensas del atraso cambiario. Eso terminó en el mes de mayo. En mayo eso ya dejó de existir y prácticamente la totalidad de los sectores empezaron a mostrar tasas de caída. Entonces vamos a tener 2025. El año yo creo que va a cerrar con un crecimiento de menos del 4% y hoy ya empieza a haber riesgo de que en 2026, el año próximo, directamente la economía vuelva a caer. O sea, volvamos a los ciclos, volvamos a la pendularidad de no poder crecer en términos macroeconómicos. Hoy es muy probable porque justamente este año va a dejar arrastre estadístico negativo a 2026. Sergio Chousa, economista y director de la consultora Sarandí, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. No, a ustedes, a disposición. Abrazo grande. Busca en tu radio, en el 102.